es de aquí. Y tenemos un material humano muy importante, mucha gente de gente muy adulta, gente que está haciendo de la parte de la tecnología que más me gusta, un gran todo, están haciendo una cosa bonita, cosas que yo voy a hacer, por ejemplo, este árbol plantado, yo lo planto a Susana y demás, pero no hago cosas como anteriores nuestras, abriendo temas, no sé si aquí hay gente así, más gente que más por el tema de apoyos ornamentales en base a la colocación de plantas sanas, que digo que vive en Mael, gente de la nueva escuela, digo nueva escuela mayor con los patrocinadores. Porque la vieja escuela estamos más enfocados a la colocación de peces, que creo que es otro tipo de motos, que no conocéis. En fin, en la coreografía lo hemos tocado prácticamente todo, y es verdad que en Sevilla hay una gente de puta madre para llevar esto al sitio de la gana. Y es para esa función para que yo lo vuelvo fundamentalmente, si es posible. Y eso, como he dicho antes, que hay que ser participativo, que si queréis que hablemos más de todo en un tema se ahonda, si queréis que pasemos de algo de pasa, como queráis. Lo interesante es algo muy agradable, pasarlo bien y nada, y verlo muchas veces. Los vegetales como mayores protagonistas de nuestra afición se alimentan de una forma completamente diferente a como se alimenta el resto, la mayoría de los seres vivos que vemos con más frecuencia y con más facilidad. Los vegetales, así como nuestra amiga las bacterias identificantes y demás, seres autótrofos son aquellos que tienen capacidad de alimentarse a partir de la síntesis de elementos químicos que llevan la sustancia. Porque en definitiva una planta se sostiene gracias a la energía que recibe del propio carbono, alimenta sus tejidos gracias al nitrógeno, que también elige del que hay disuelto en agua de sales de nitrógeno, y en definitiva pues se sustenta como cualquier otro ser vivo, ¿no? Pero con esta particularidad de su alimentación. O sea, no ingieren, no comen nada directamente, nada orgánico que lo acumulen dentro de sus propios tejidos. Y son fundamentales autótrofas, que también hay las bacterias heterótrofas que va a haber. Tal cual, nutrición heterótrofa. Otra. El vocablo viene del griego hetero, que significa otro, desigual, diferente, y tronco que se alimentan. Son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. O sea, los que ingieren. Los que ingieren alimentos. La materia orgánica que ingieren, a través de su sistema digestivo, se transforman también, lógicamente. Todos los seres vivos tienen un metabolismo que transforman lo primario que absorben para transformarlo en alimento, pero en el caso de los heterótrofos la conversión es mucho más directa. El heterótrofo se come un filete y está comiendo proteínas directamente, cuando necesita en ese laboratorio interno de que a partir de un nitrógeno mineral se logre una proteína. Nutrición vegetal. Pues nada, aquí basta ver, que es lo que haga yo, conjunto de procesos mediante los cuales los vegetales toman sustancias inorgánicas del exterior y la transforman en materia orgánica propia y ordinaria. El principal elemento nutritivo que interviene en la nutrición vegetal es el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono se transforma dentro del gran laboratorio de los vegetales en azúcares, en hidratos de carbono, que son las fuentes de energía que los vegetales, que también necesitan energía, como cualquier ser vivo. Ese carbono lo extraen del gas carbónico gracias al famoso proceso de la fotosíntesis. A través de la luz y de la presencia de CO2 dentro del agua, la planta es capaz de elaborar hidratos de carbono que son fundamentales para el sistema.
Los elementos nutritivos y no nutritivos indispensables para que se produzca la nutrición vegetal se subdividen en dos categorías. Bueno, se puede subdividir en las categorías que nos da la gana. Nosotros habitualmente distinguimos los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Por qué se llaman unos macronutrientes y otros micronutrientes? Pues la siguiente hortaliza nos... Los macronutrientes son aquellos elementos químicos que se caracterizan por existir en la planta una vez que se seca en concentraciones que oscilan o son superiores al 0,1% de esa materia seca. O sea, nosotros cortamos una planta, la secamos y si un elemento, hacemos un análisis profundo y concienzudo, y si un elemento químico de esa planta supera el 0,1% dentro de su masa total, lo consideramos macronutriente. Esa es la división fundamental. Bueno, los macronutrientes fundamentales para las plantas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que lo debería haber puesto el primero, porque es el elemento fundamental para la vida vegetal y para la vida animal, pero concretamente en nuestro caso, el oxígeno es el responsable del acuario exitoso. Un acuario que no llega al éxito total, así de tajante soy, es porque no ha llegado a tener las tasas de oxígeno que necesita. Porque el oxígeno va a organizar todos nuestros acuarios, son pequeños ecosistemas. No estoy hablando de un compañero antes. Y como nosotros pretendemos tener un ecosistema bonito, en donde predominen las plantas superiores y desplacen a las algas y demás, el elemento que propicia ese equilibrio hacia la salubridad y desequilibrio para la insalubridad, que no la queremos, es el oxígeno. Entonces, me atrevo a decir que no todos nuestros acuarios están casi siempre faltos del oxígeno que necesitan para que estén lustrosos, sanos, bonitos, transparentes y demás. Entonces, el oxígeno hay que tenerlo en cuenta como elemento nutritivo de la planta, por encima casi de todo, ¿no? Bueno, seguimos con el nitrógeno, el potasio, calcio y magnesio. Estos son elementos que hay que prestarle muchísima atención. Normalmente no solemos editar las aguas porque suele existir en las aguas de abastecimiento el fósforo y el azufre. Por hablar de uno. El hidrógeno. Está disponible para las plantas en forma de agua. El hidrógeno lo cogen las plantas del agua a través de reacciones específicas químicas específicas. Es necesario para la fabricación de los hidratos de carbono y por lo tanto para el crecimiento del agua y del oxígeno. Disponible en forma molecular, en forma de O2, es necesario para la respiración de las células, los mecanismos de producción de energía de las propias células y se encuentran en numerosos otros componentes celulares, proceden del aire. Además, procede del aire. O sea, cuando a un acuario le metemos un difusor o le metemos cualquier elemento que pensamos que nos va a proporcionar oxígeno en el agua, el oxígeno no lo coge el agua de la propia burbuja del difusor, y mucho menos porque el oxígeno es muy insoluble. Lo coge, el acuario se llena de oxígeno gracias fundamentalmente de la agitación de la superficie del agua y de un sistema de filtración acojonante. O sea, nunca se filtra en exceso un acuario, nunca. Y casi siempre lo filtramos por defecto. En un acuario se le ponen un volumen de filtración igual que el acuario y se está filtrando mejor que si lo ponemos por la mitad o por la cuarta parte. Nunca se filtra en exceso. Quien diga que se filtra en exceso, creo que no está atinando. Y como dije antes, el oxígeno es el responsable fundamental de la salubridad del acuario. Sin oxígeno no hay progreso. Parece una pedagogiada, pero es así. Insisto, la manera de nuestros acuarios pueden estar muy bonitos, pueden estar muy bien decorados y demás, pero que siempre le falta un puntito de alegría y esa alegría se logra con oxígeno. El carbono, disponible para nuestras plantas en forma de CO2. Bueno, concretamente, ya con el uso de atomizadores, que lo tenemos mucho en nuestro acuario,
disponible directamente en forma de CO2 y fundamentalmente en forma de ácido carbónico, como cualquier anhídrido en contacto con el agua se convierte en ácido. Pero la planta acuática, si le añadimos ese CO2 con dispositivos que actualmente existen, como por ejemplo son los atomizadores, que no sé si lo conocéis, los atomizadores que han inventado, que es un invento, la planta directamente lo absorbe en forma gaseosa, con lo cual se ahorra energía. ¿Qué es el constituyente principal de las plantas? Se encuentra en el esqueleto de numerosas moléculas como el almidón o la celulosa. En definitiva, el carbono lo que pretende crear son hidratos de carbono, que es la base fundamental para la energía del cerebro. Y se fija gracias a la fotosíntesis a partir de dióxido de carbono para formar, como he dicho, hidratos de carbono que sirven como almacenamiento de energía. Una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el carbono químico que el butagaldehído y...? En esta opinión todo cabe. Y además, a mí me encanta la investigación, el entretenimiento, el pasarlo bien a través de cualquier historia que se haga. Pero, si en definitiva lo que queremos es hacer crecer las plantas de forma sencilla, y teniendo en cuenta que la planta lo que trinca para realizar la fotosíntesis es CO2, y teniendo en cuenta además que hasta en los bares tenemos ese sustento para nuestros acuarios, meterse en envergaduras de tipo de envergadura azul, si es para mantener un acuario en condiciones, si es para entretenerse, todo vale. No se divertido. Nada como el CO2 de potencia de los bares o de lo que tú quieras. CO2 en definitiva. Entonces, esto que las plantas son capaces o no son capaces de absorber ese carbono químico que dicen las son seres autótrofos. No hay ningún compuesto de carbono que la planta pueda tomar directamente que no sea un elemento, una molécula dentro de la cadena del ciclo carbónico. Hay gente que dice que las plantas también absorben el carbono a través del bicarbonato, pero nada que ver. Hay gente que lo dice y Ana Huarca es una defensora de eso. La planta necesita muchísimo más estrés, muchísimo más trabajo a la hora de elegir ese carbono de una fuente que no sea el ácido carbónico del CO2. Así de fácil. Pero que como entretenimiento de puta madre, que yo esto no lo digo. Pero que no es la panacea está en la botella de los bares. Pero digamos que el carbono que funciona, ¿no? No da ni yo trabajo ni tengo información suficiente como para poderlo discutir. Pues yo creo que funciona, pero por supuesto no es igual que el CO2, que tiene manifestaciones, pero que al final la planta requiere de todo. Y además no va a poder carbono que no sea de una fuente dentro de la cadena carbónica y concretamente dentro de la parte ácida en donde está el ácido carbónico. O sea que, insisto, como entretenimiento de una banda, como práctica no. Yo tomaba hace muy poco, estaba hablando de un acuario con glutaleído, que era un acuario muy pequeño, y las plantas no quedaban, ni de una bien. Pero he metido CO2 de botella y empezaron a pulverear el mismo día que le metí, ¿no? Y ya cambian los acuarios encima. Si la planta se nutre para hacer la fotosíntesis de CO2, que no comen bocadillo, la planta no come nada, generan sus propios azúcares a través de una fuente de carbono que está en la molécula de 6,2, que más agua es CO3H2. yo sí notado que funciona. Lo que sí he notado, o sea, nada. Usarlo, que usar el carbono líquido, que usar CO2. Y yo he notado que si nada, con el carbono líquido va mejor que sin carbono líquido, pero va también mucho menos que con el CO2 de este, mucho menos. Yo algo hace, pero el gordo hace cuando le metes CO2 líquido. Claro, con el CO2, pero... Si lo que se pretende es hacer a la planta sin complicaciones y indiscutiblemente CO2. Si lo que se pretende es entretenerse, pues el nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos fundamentales para la vida de las plantas y el resto de seres vivos. Porque el nitrógeno es fundamental, necesario para la creación de los tejidos de los seres vivos. Entonces la planta, lógicamente también tiene tejidos y necesita nitrógeno. El nitrógeno lo trincan las plantas de la forma sencilla de la molécula que todos conocemos, que es la del nitrato, que es la base conjugada del ácido nítrico. Y también
incluso lo puede absorber con más facilidad, a la planta le cuesta menos trabajo absorber nitrógeno a partir de la molécula de amonio. Lo que pasa es que la molécula de amonio dentro de una es más complicada de mantener, más tóxica que la de nitrato. Por lo tanto, si vamos a la simplicidad y al llegar a buen puerto sin ningún tipo de amonio, utilizamos nitrato. Si queremos investigar y queremos entretener y queremos hacer cosas, podemos utilizar también una fuente de amonio. Y concretamente existe una molécula que es el nitrato amónico, por lo cual estaríamos dando a la planta nitrógeno a través del catión de la molécula y a través del anión. En mi caso, desde el punto de vista de un mayor vibrante, ¿tiene la misma calidad en el caso que se puse dentro de la cual por los peces, por el propio queso, que cada planta, le da igual a la planta, o hay diferencia? El nitrato es, si hay que ponerle, si hacemos una fotografía de nitrato, el nitrato es. La planta va a coger el elemento que le hace falta, que es este de esta molécula, o también de esta molécula. Se le aporte como se le aporte, al final lo que le llega a la planta es esto. Bueno, estoy exagerando, porque también otra forma de nitrógeno que la planta la puede absorber. Pero en definitiva es eso, es la planta una factoría. Puede saberlo bien, y aquí le lleva un material, y al final, antes de entrar a la fábrica, el nitrógeno tiene que estar en forma, simplificando. Todo lo que venga por aquí, que después de venir de muchísimas otras fuentes, al final, antes de entrar a la factoría, tiene que estar en esta forma. Estoy simplificando que hay otra forma en la que la pueda aplicar, pero que tiene que llegar a esta forma. El nitrato que transforma nuestras amigas, las bacterias nitrificantes, que también son autótrofas, las bacterias nitrificantes también generan toda su estructura celular a través de iones procedentes de sal inorgánica. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias utilizan esta fuente de nitrógeno, además es la fuente más oxidada en la cadena nítrica, por llamarlo de alguna forma, y ella, dentro de su propio laboratorio interno, captan ese nitrógeno que le hace falta para su vida a partir de a partir del hidrógeno, o sea, del nitrógeno orgánico o semiorgánico, de la forma amonio, y la transforman en nitrato, que es lo que hacen en nuestros acuarios. El nitrógeno en la forma más reducida es altamente peligroso para el acuario. Todos conocemos qué hacen los nitritos en el agua, ¿no? Y estas bacterias se encargan de, a través de todo este proceso de oxidación, por eso es tan importante que el acuario esté exquisitamente oxigenado. Ese oxígeno se da la mano con las bacterias nitrificadas, y lo que hacen es eliminar toda la fuente tóxica de nitrógeno y transformarla en nitrato. Pero el nitrato que produce la bacteria es el mismo que los químicos. Tiene la misma fotografía, hace una fotografía uno y otro y es el mismo. ¿Cuál es la mejor manera de oxigenar el acuario? La mejor manera de oxigenar el acuario, primero, manteniendo una filtración exquisita, y segundo, batiendo mucho la superficie. Si nos vamos a ejemplos en la naturaleza, hablamos de un río, por ejemplo, los ríos en las zonas paradas, en las zonas que están cerca de la desembocadura, están muchísimo más produccionados que en las zonas de montaña. En la zona de montaña, el agua está súper salubre gracias a las grandes corrientes que tiene, y eso hace que el oxígeno penetre con más facilidad dentro de la propia agua. En el momento en el que el agua se para, ya empiezan los déficits de oxígeno y con ellos la eutrofización, el problema de insalubridad. Pero si batimos la superficie, perdemos todo. Todo muy barato, el oxígeno muy caro. Esto hay que poner en una balanza. Es cierto. Pero de cara, mira, a veces compramos peces super caros, plantas super caras, elementos que realmente nos hacen desembolsar una checa considerable. Y te lo digo porque lo que me pasa, ¿no? Muchas veces decimos,
tengo esto demasiado agitado y estoy gastando más de la cuenta. Y una botella de CO2 vale 20 euros y te dura, dependiendo del acuario que tenga y la cantidad que leche, te dura como mínimo un año. Te sale al día y más de lo que te cuesta. Más CO2 al acuario, no pasa nada. Está chupado. Pues Y te lo agradecerá. normalmente por eso agitamos el agua cuando no está el fotoperiodo, ¿no? El éxito, bueno, tú la agitas solamente en el no fotoperiodo, pero la agitas en el fotoperiodo del También. fotoperiodo es de la madre, la agitación, porque es la base de la... Las aguas reposas, todo lo que tiene dentro, no tiene otra cosa. Es que es la esencia del acuario, es que no es otra. Pero tú estás preguntando de... Además, os voy a hacer una propuesta, un pequeño reto. Echarme cuenta y dentro de un menos vemos y me decís cómo está. Con ese truquito nada más. Y no dejando de lado lo que solemos hacer. Pero hacer también. Poner un motorcillo que haga que la Algo que mueva la superficie del agua. Que gasta CO2. Más CO2, que es muy barato. No pasa nada. La flauta para arriba. Mover mucho la superficie del agua. Muchísimo. Ahí está la... Aumentar CO y mover mucho agua. ¿El qué? El CO2 de momento no se aumenta. O sea, existen dispositivos a medir la concentración de CO2 en los acuarios, como los brocheques, además, un brocheque no es ni más ni menos, en fin. O sea, tenemos una disolución con un buen reactivo de pH. Se utiliza generalmente un reactivo de rango corto, o también yo hablo de las marcas, pero yo no tengo que ver con las marcas. Yo lo que uso las distintas cosas que hay en el mercado y me voy quedando con las que más me gustan. Pues esto lo único que hace, el chismete, el brocheque o como se quiera llamar, en definitiva es un dispositivo que tiene aquí una pequeña disolución con un test de pH rango corto, un reactivo que es capaz de cambiar, que tiene capacidad colorimétrica para reconocer cuán ácido está o no ácido, y el agua que está aquí, con presencia de CO2, se pone en contacto con esta columna, con esta disolución que hay aquí. Aquí no puede entrar otra agente acidificante o alcalinizante que no sea gaseoso, o sea que tiene que ser gaseoso solamente, y el único elemento volátil que hay dentro del acuario que tenga capacidad de modificar el pH de esta chica que hay aquí es el CO2. El CO2 que se disuelve con mucha facilidad entra en contacto con este chismito que hay aquí y cambia el color que tenga, usted tendría una tarjetita por mañana, el color que tenga determina la concentración, o sea, el pH que tiene esa disolución, y a ese hidrógeno solamente le está afectando de cara a la acidez o la alcalinidad el CO2 que hay en el acuario. Es un dispositivo que va a reaccionar muy fácil, se puede hacer de forma casera. No hay que mande. ¿Puedes explicar cómo se hace la disolución casera? Casera o la revoltosa. Tú compras un té de pH de JBL de rango corto que va bien. Y concretamente yo ahora no sé qué me he hecho una gota de reactivo por cada 0,6 mililitros de agua. Es conveniente trabajar siempre viendo el caso. Para el tema de los brocheques siempre es conveniente trabajar a un pH conocido. Nosotros los aficionados utilizamos el pH que determina la concentración de bicarbonato en el agua. Trabajamos con pH 4 es un estándar. En definitiva, tú puedes trabajar con el pH que te da la gana. Lo que pasa es que el pH de ese agua va a depender del pH que tenga y la tabla de comparación de colores tiene que estar ajustada al pH del agua del fondo. Para entendernos todos entre sí, utilizamos un agua pH 4. Y esa tabla que existe también nos determina el CO2 según el pH del agua y el pH de parte o eso. Yo tengo unas tablitas hechas y mis colegas tienen una, la saco en transparencia para que sea fácil, la clasifico para que sea fácil cotejarlo con el color del broche. El pH es indiferente, o sea, el pH no tiene que ver con, o sea, me explico, la relación que existe entre color y pH es siempre la misma. Tenga el agua al pH que tenga. Lo que pasa es que en esas tablitas yo debajo del valor de pH le tengo puesto un valor de concentración de CO2 y ahí sí afecta el pH. O sea que tiene su relación Para saber la concentración de CO2, no para el pH.
La concentración de CO2 en ese agua sí está ligada al valor de pH y al cache, porque si ese agua no tiene cache ninguno, con una parte insignificante de CO2 que le entre, vira a la parte ácida. Y sin embargo, ahí hay muy poco CO2, o sea que cualquier tablita es válida. Lo que pasa es que la concentración de CO2 dentro de esa tablita Shibata que tenemos nosotros para comprobar la concentración de CO2 que hay, está relacionada con un cache. Entonces yo recomiendo que se utilice cache 4, porque es un estándar. Nos movemos de esa zona. Con independencia. No, que para que le resulte muy complicado lo de preparar el cacharrito al KH4, venden unas ampollitas que ya vienen preparadas de determinadas marcas, las venden para meterlas en el bloque. Con agua y bicarbonato sódico de todo se hace agua KH4. Yo lo que hago es mezclar el agua del grifo con el agua de chilar, con una proporción. El agua del grifo aquí en Sevilla viene aproximadamente a cache 4. Aproximadamente. Tampoco hace falta saber que nada tiene 30,001 miligramos litro de CO2. Es una cosa orientativa. Tampoco es que esos datos no van a ir a un laboratorio de cara a la NASA para que nos reconozcan si estamos haciendo bien las cosas. En la NASA debe ser muy preciso, como vamos a hacer en el tema de las disoluciones, pero eso solamente es orientativo. Porque sí es cierto que no es lo mismo tener un cache de 1, no sé qué, que de 4. De cara a saber la concentración, porque el pH sí lo dice directamente el reactivo. No, lo terminamos seguro, yo quizás. Veramos, esto, dame para adelante, señor. Alberto, una pregunta muy rápida. Es que no vamos ya a las informaciones, por esto es que nos enredamos y no termina igual, esto no podemos seguir la semana que viene, no sé. Es muy rápido, con independencia de la relación que puede tener el pH con el pH y con independencia de que los peces la aguanten o no, hemos entendido que cuanto aumentar la concentración de CO2 viene bien para mantener las algas a raya. ¿Eso es así o...? Siempre que los peces se lo lleven bien. Es que habría que hacer una charla de ecología realmente que no sé quién nos prepara para hacerla. El acuario nuestro pretende ser un medio salubre, un ecosistema salubre. Para lograr un ecosistema salubre es donde predominen las plantas, donde las plantas sean las hegemónicas dentro de ese contexto. Las plantas necesitan alimentarse correctamente y a través de un proceso lento. Una planta bien nutrida va a hacer posible que no aparezcan adversarios a esa planta, pero dentro de un concepto puramente ecológico. Yo personalmente no me creo nada de la gente que dice si tienes que alga le pones tal sal y se te quita, o le pones más CO2 y se te quita esto. Desde mi punto de vista es una barbaridad. Y de hecho, en los observadores, en los mismos acuarios, hay plantas que muestran un aspecto y otras de la misma especie dentro de ese acuario muestra otro aspecto. Por lo tanto, aventurarse a esas cosas me parece que son un poquito agresivas dentro de la plataforma científica que soporta nuestra región, ¿no? CO2, ¿qué hace el CO2? El CO2 le quita el metano al dentro de la planta. Cuando una planta se atonta, insisto que un acuario es un pequeño ecosistema. Las absorciones de las plantas, que son las algas nutritivas, van tomando posiciones y se van relleno aquello poco a poco, además, en un proceso que dura muy poco tiempo, mientras que dura mucho tiempo de lograr la hegemonía de la planta superior. El alga es una puerta sola que se cuela rápidamente y se hace dueño de una. Mientras que hacer posible esa hegemonía de lo que pretendemos con la planta superior cuesta mucho trabajo. No es una cuestión de llegar y pegar. Tú quieres meterle algas asquerosas a un acuario y en un día lo logras. No tarda nada. En un día se logra un acuario hecho una calamidad, una miseria. Le paras el filtro. Hay una peliculita por ahí que me gustó, una película de dos animales, de Nemo, de Nemo. Está eso muy bien, eso es la declaración que tienen los acuarios porque están harta de bien logrado. Como parando un filtro a los 2 o 3 días de que el acuario lleno de algas. ¿Qué está influyendo ahí? El O2, el divino O2. Falta oxígeno, que las algas también necesitan oxígeno, pero son más tolerantes que las plantas. En el momento en el que la planta sea letarga, no está respirando bien, ya vienen las mamonas, pero no por mis palabras aquí. Ya vienen las mamonas, ya son dueñas del ecosistema.
Yo creo que nos vamos a pasar directamente porque esto es está bien, pero que lo que nos interesa es más, creo yo, la parte de la abogado actual. Yo tenía otra pregunta. Estás diciendo que el oxígeno es casi lo más importante, ¿no? Es importante para la vida, para los seres vivos, y es lo más importante. Bueno, no para todos los seres vivos. Hay seres que viven más a gusto en situaciones de falta de oxígeno. Que está diciendo que para filtración es mejor casi un SAM, ¿no? Más recomendado, un SAM de estos que va en lugar de un filtro exterior, un zoom de estos que va circulando por el agua. Filtro abierto. No estoy recomendando ningún tipo de filtración, estoy recomendando filtración. No, pero estaba pensando y... Filtración es que la filtración es decir, que los abuelos marinos arrecifes ponen bombas en la superficie, no están filtrando, lo único que hacen es ahí. Los abuelos arrecifes marinos, yo he leído mucho y a mí no me será que nunca he sido aficionado a acuarios marinos, pero tienen una parte muy importante para el acuario salud de agua dulce, para el acuario plantado. Y es que en un acuario de arrecife, como no tenga una buena oxigenación, todos los seres vivos que se mueren, pues son especialmente delicados. Entonces, esa parte de la acuariofilia marina de arrecife la tenemos que trasladar también al acuario plantado. El acuario plantado, dicen por ahí que es más complicado incluso que el arrecife. Yo no sabría decir si es más complicado o menos complicado. La cuestión es que es cierto que hay una parcela dentro de la acuariofilia de plantado que es la vida, que más me apasiona, que es la del acuario supersalud, el acuario que tiene un agua especialmente cristalina, que tiene una serie de... Y esa acuario que yo me refiero necesita de todos los caprichos, si no, no se puede. Hay términos medios, hay términos medios entre un acuario poblado de algas, donde las plantas estén totalmente asfixiadas, y ese acuario que yo estoy refiriendo, ¿no? De los franceses, de los que yo me he educado mucho, con los que yo me he educado mucho a través de una revista maravillosa, había en los años finales de los 60 hasta comienzos de los 90, que se llamaba Aquarama, hecha en Estrasburgo, en donde había unos señores de una talla científica y dentro de la opinión maravillosa, y que este amigo japonés, que todos conocéis, prácticamente, ha sido capaz de erradicarlo del mapa. De darle más como un platillo al acuario japonés, no sé cuánto, le llaman Nature, no sé qué, ahora se me gustaba esa cima, y todo el mundo va por el acuario Nature. El año entra el acuario Panure, no sé qué. Es que me duele mucho que grandes personas que han hecho todo lo posible por dedicar a la acuariofilia lo más hondo hayan sido destituidos por el puñetero dinero, pues yo siempre he estado defensor de la acuariofilia sin lucro. En el momento en el que la acuariofilia toca un poquito la parte educativa, pierde emoción. Esta vez lo siguiente, mira, yo soy muy novato y estoy pensando en los antivirus que hay entre el oxigenador, el efecto Venturi o el famoso Twin Star que no te hace una hidróxido de agua, podría valer. Insisto y recuerdo lo que dije al principio, por entretenernos podemos hacer, bueno, cada uno haga lo que le da gana siempre, ¿no? Pero la acuariofilia tiene una plataforma muy interesante que es la del entretenimiento, la de la fabricación de las cosas por lo mismo. Así, de esa forma, es una afición que le da la mano a otras muchas más aficiones. Cuanto más tiempo estemos dentro de esa afición, mejor para nuestra estructura mental. Es tan sencillo como remover la superficie del agua. ¿Es malo para los peces que haya tanto movimiento en la superficie? Por un acuario, que lo tendrían que darse las manos para no se caiga. Pero la física nos permite hacer de todo. O sea, el concepto de caudal, a un acuario le interesa tener mucho caudal de intercambio de agua. El intercambio de agua quiere decir de un agua que procede de una bomba, de un dispositivo que impulse y que además esté acompañado de un lecho que sea capaz de mineralizar el nitrógeno orgánico que haya dentro de ese agua, que eso lo hacen los propios filtros que todos tenemos. Pero en definitiva, para el logro de esas tazas subiditas de oxígeno, la responsabilidad está en la agitación. ¿Por qué? Porque
la atmósfera es la encargada de linearle el oxígeno que necesita el agua del acuario. ¿Cómo se hace? Abanicándose agua. ¿Cómo se abanica? Metiéndole mucho movimiento de superficie. De la forma que nos da la gana. Si le metiésemos a un acuario un caudal súper exagerado de filtración, hablo hipotéticamente, porque nadie lo hace, que a un acuario de 50 litros le pusiéramos un filtro de 3.000 litros hora, es posible. La física nos permite conseguir mucho caudal de intercambio de agua y no exceder la velocidad de paso con la que el agua llega al acuario. No sé si me explico. Si yo le pongo una acuario de 50 litros, un filtro de 3.000 litros hora, el caño de agua dentro del acuario me va a destrozar todo aquello. Pero en vez de meterlo con un tubo de 10 milímetros de diámetro, se lo meto con un tubo de 30, 40, 50 milímetros de diámetro. Ya el agua no entra con tanta agresividad. No hay que confundir caudal con velocidad. Yo me he pasado a todo con permiso de vosotros, pues no es que no llegamos al tema. No sé, boro para los pies. Hay muchos fumadores. Un pitillo de pasaría. No, un pitillito. No, fuera. Ahí. Como gente de seguridad y los polvos blancos, encima de eso te los pone un pitillo. Yo propongo un día. 5 minutos. Partimos del concepto disolución, que nos hace falta para crecer nuestras plantas las sales que necesitan, y ahí sí soy yo siguiente respecto a la figura, porque si hay acuaristas que hacen las cosas, digamos, sin comprobar qué están haciendo, les va bien, y no es reprochable, ¿no? Yo concretamente soy un acuarista que necesita saber qué hace para comprobar en cada momento, o sea, para relacionar en cada momento lo que hago y lo que dice el acuario. Necesito datos, ¿no? Y para ello tengo que trabajar muy fino a la hora de elaborar lo que le doy a mi acuario. Tengo que saber exactamente qué le estoy añadiendo al acuario y luego quiero una respuesta fidedigna. Yo quiero saber qué pasa y yo saber qué hice, ¿no? Para sacar conclusiones. Te digo que hay muchísimos acuaristas que utilizan test para evaluar los consumos, o test comerciales de entrada o filu que están hechos los vendedores, dan unos resultados que son completamente erróneos. O sea, de un test comercial, el más bueno que haya, no se puede fiar respecto a lo que dicen, en las conclusiones que sacan. Como la mayoría de ellos son colorimétricos, los colores que le asignan a las concentraciones se parecen lo que hubo una castaña. Yo no sé por qué pasa eso, pero pasa. Concretamente, hemos probado aquí, tenemos un grupito relacionado con el mundillo que hacemos muchas pruebecillas, y el test de potasio que ha sacado JBL es diligente, es fiable, es ligeramente sensible a los cambios, pero los resultados que da son errores. No sé por qué. Y son errores porque yo he hecho una calibración del test con total minuciosidad y no coincide con lo que dice el test. Bueno, para hacer disoluciones hay que contar con agua desmineralizada y que sea desmineralizada de verdad, porque hoy día venden muchas aguas que dicen ser desmineralizadas y luego le meten un centímetro y aquello mineral con un tubo, lo cual no es fiable. Tenemos que partir en más. Hay aguas desmineralizadas y eso lo he sabido yo a través de mi propia experiencia, porque vivo en una zona donde el agua es súper salina, tiene muchísimo de todo. La paso por un osmotizador, el agua sale algo más liviana, sale con 70, 80 microsiemens, y resulta que los dispositivos de osmosis son muy puñeteros porque son selectivos a algunos iones, pasan con más facilidad los iones monovalentes que los iones polivalentes. Y ese agua de la que os hablo, con una conductividad, que es igual que salinidad,
no muy alta, tiene una concentración de nitrato asombrosa, que tiene que estar de una manera bien hecha. Eso lo he sabido yo porque he tenido algas en el acuario que hacía mucho tiempo que no tenía hijos. Hasta que me dio por medir la considerabilidad, en principio la considerabilidad del agua de supuesta no, de ósmosis que yo tenía, y lo que tenía, o sea, tenía nitrato como. Hay que tener mucho cuidado con eso. Concretamente, y que yo no le hago propaganda a nadie, lo que la experiencia pues me ayuda a dilucidar. El agua desmineralizada de Ayala, de la casa Ayala, que conoceréis y que se vende en el supermercado, es buenísima. Tiene 3 microcientos solamente de combustible. Una agua desmineralizada maravillosa. Las de recueso son agua muy buenas, pero son más caras. $1,50, 4 litros. Entonces, para cualquier tipo de solución tenemos que comprar una agua desmineralizada de calidad. Avante. Son necesarios para el tema de las desnudas. Una balanza de presión calibrada, no hay balanza de presión mejor que este tipo, los granatarios, los famosos granatarios. ¿Por qué? Porque si son sensibles, y ahora vais a ver si son sensibles o no. La sensibilidad de un granatario depende única y exclusivamente de cómo se mueva el dispositivo que hace que oscile, o sea, de la resistencia que tenga ese dispositivo a los cambios de masa. Yo voy a coger una pesita de 20 miligramos y lo voy a poner en un platillo. Este dispositivo tiene fidelidad para reconocer en un platillo 20 miligramos. Cualquier balanza digital de las que tenemos no se chupa eso ni hasta el minuto. Entonces, mucha defensa al granatario como dispositivo para empezar con fidelidad. Da igual, porque yo no tengo nada que ver ni con quien fabrique esto, con quien fabrique. Las válvulas electrónicas son las válvulas electrónicas te dicen que son muy finas, o sea, te pueden apreciar miligramos, pero no son sensibles a reconocerlo. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que realmente se siente, la fidelidad o la sensibilidad que tenga de cara a una poca masa de lo que sea. Perdona, yo utilizo la de precisión. Se le llama de precisión. Tú te refieres a una digital. De 0,1. ¿Qué? O sea, menos de 0,1. Menos 0,1 son 100 miligramos. Yo acabo de ponerle 20 miligramos a esta y la tenemos así. Si le pongo 100 miligramos, que lo tengo aquí, bueno, de entrada hay que equilibrar el granatario. Ahora mismo casualmente está equilibrado. No, espera. De menos de 1 gramo. Estoy hablando de lo mismo. Esto es 0,1 gramo. Con lo que es lo mismo, 100 miligramos. Si yo se lo pongo en un platillo, observa que hace el granatario. Que no quiero que haya inercia. Aquí tenemos mala. Verdeo. Esto es 0,1 gramos. El granatario se entera perfectamente de que es 0,1 gramos. La balanza electrónica esa que la mayoría de la gente usa, ella dice cosas, pero ahora hay que comprobar si lo que tú estás añadiendo se corresponde con lo que ella dice. Para eso hay que calibrarla, en definitiva. Todos los elementos estos, todos los accesorios que empleamos para nuestra región, si queremos saber que están trabajando correctamente, hay que calibrarlos, que permiten la calibración. También es cierto, esta tiene una sensibilidad con valor absoluto, o sea, esta es sensible para poca masa y para mucha masa. Las balanzas electrónicas pueden ser muy finas en un rango de masa, muy finas a lo mejor en un rango de 3 a 10 gramos, pero dejan de ser finas con más de 10 gramos o con menos de 2 gramos de hierro, me lo estoy inventando. Entonces, todos los dispositivos, es que nos enrollamos y no hacemos nada, sí, esto es interesante, nos bajamos. Todos los dispositivos que pesen a través de un resorte, de un muelle,
como es la balanza electrónica, o mejor los pesos típicos de la tienda, son muy difíciles de calibrar bien. ¿Por qué? Porque un muelle, un resorte, no tiene el mismo comportamiento en función de la tensión que tenga. O sea, a un cuarto de compresión del muelle se comporta de una manera y a un medio de compresión del muelle se comporta de otra. Entonces no tiene un comportamiento lineal. Tiene que venir un ingeniero industrial en la rama de mecánica que nos analizara el comportamiento de un resorte en función de la compresión que adquiere y relacionado con la masa. Peso, no sé si me explico. Mientras que este shim, que son dos brazos que cuelgan de un dispositivo que si están en equilibrio es porque los dos pesan lo mismo, que si tú le añades a un brazo una masa, al margen de que sea mayor o menor, va a reaccionar. Cuanto menor sea si reacciona, más sencillo es el dispositivo. No sé si me explico. Esto es lineal, esto tiene un comportamiento completamente lineal, que le da igual que le pongas 3 gramos, 20 gramos, lo que le pongas, siempre lo va a pesar con la misma facilidad, que no depende de la compresión de un muelle. O sea, balanza electrónica no tienen por qué ser fiables, yo no lo sé, pero no tienen por qué ser. Esto sí es fiable, a través de un procedimiento de observación sencillo, o sea que no hay que dar más vueltas. Y esto es muy importante y vamos a perder tiempo, para hacer disoluciones con la mayor finura posible, necesitamos guardar esas disoluciones en un bote que previamente hayamos aforado. O sea, nosotros nos pueden decir que esta botella es de 333.000 litros, no lo podemos creer, porque el fabricante haya sido fino o no. Yo en principio no me creo nada, quiero decir, yo prefiero calibrarlo todo y saber con lo que me muevo. Entonces, esta chica la ponemos en el puerto, tengo la generosidad, porque al señor presidente se lo ha olvidado todo la botellita. Todo se ha dicho. De regalarnos el envase de esta botella con un poco de agua, que yo me la voy a beber, me la voy a echar aquí, porque lo primero que vamos a hacer es una chuminada, pero lo vamos a hacer, es aforar esta botella. El agua que me ha dado mi amigo Luis de la A es la agua vulgar. Yo lo voy a echar en este caso porque en principio para forrar un bote nos da igual que el agua sea buena, mala, sucia, si no está sucia menos. Entonces lo primero que vamos a hacer es aforar la botella. Yo tenía pensado hacer medio litro de disolución, pero creo que esta botella no es de medio litro. Es de medio litro. ¿Es de medio litro? Ah, vale. Pues la vamos a forrar con medio litro. Para forrar, ¿qué necesitamos? Agua, una jeringuilla grande. Previamente, el desconfiado, no desconfiado porque desconfiado, sino que yo tampoco tengo por qué creerme que esta jeringuilla es los mililitros que pone. Yo la he calibrado previamente, esta jeringuilla. Oye, jeringuilla. ¿Cómo calibro yo una jeringuilla de 60 mililitros? Es que este concepto es muy importante para la gente. Me voy a una jeringuilla de insulina de medio mililitro, de 0,5 que las hay. Las habituales son de 1 mililitro, pero las hay de 0,5. Y calibro una jeringuilla, por ejemplo, 1 mililitro con la de medio mililitro. Una vez que está calibrada 1 mililitro, calibro una de 2. Después calibro una de 5. Después calibro una de 10. Y cuando la calibro, le hago siempre una marquita o anoto la marca de la jeringuilla, para no tener que andar con el proceso de calibración previamente. Yo doy una tapejillera con la figura de las cosas que creo que tenéis que definir. Porque yo, personalmente, necesito saber que los resultados que obtengo se deben a algo que he hecho, o sea, que la relación causa-efecto sea evidente. Porque no me tengo que creer las cosas porque sí. O sea, en definitiva es tener un carácter muy científico, atinar al máximo en lo que se hace para tener una relación causa-efecto lo más fina posible. Bueno, pues partimos de que esto está calibrado, que está calibrado. ¿Y cómo se calibra? Ya digo, partimos de que lo tengamos accesible, un dispositivo de medida súper fino. Tampoco vamos a ir ahora a la NASA que nos presten un dispositivo para calibrar una jeringuilla. Con una de medio mililitro de insulina se llega a calibrar lo mismo. Pues de paciencia, una vez, de la otra, de calibrar una de 10 mililitros, ya una vez que uno sabe que está calibrada, utilizar, le pega 6 jeringuillazos en un bote limpio y seco y comprueba la calibración de esta que se presenta, que todo se calibra.
Entonces, como esta ya está calibrada, si vamos a hacer, por ejemplo, una disolución en un bote de medio litro, vamos a ver cuántas veces tengo que llenar esta jeringuilla para poder aforar un bote de medio litro. Como son 60.000 litros, dividimos 500 mililitros entre 60 y nos da 6 y algo, porque veo esta mañana en la cabeza. 6 y algo, no. 8 veces, 8 y 20 mililitros. Entonces, llenamos 8 veces la jeringuilla, la echamos al bote y contamos, incluso se apunta para que no se olvide, que yo lo voy a apuntar, yo lo voy a estar apuntando si alguien me deja un palito, se ponen palito, no, aquí me pone, lo que quiero un boli, nada más. Primero, darle avanza una cosa muy importante de cara a que hablemos con ciertos criterios estándares relacionados, no confundir disolvente con disolución. ¿Por qué lo digo? En este caso, en una disolución forman parte 3 conceptos. El concepto soluto, que es la sal que vamos a emplear, generalmente es sólido. El concepto disolvente, que es el líquido que vamos a emplear para disolver ese soluto, y el concepto disolución, que es la suma de soluto y disolvente. O sea, una sal para nuestro acuario es una disolución que ocupa, esa disolución tiene un volumen de disolvente y un volumen de soluto. O sea, cuando vamos a hacer una disolución de 30 gramos de nitrato potásico y la disolución va a tener medio litro, no es medio litro de agua y 30 gramos de nitrato potásico. Es el volumen de nitrato potásico más el resto, hasta 500 de agua. Pero eso se hace muchísimo más fácil que lo vamos a hacer ahora. O sea, lo primero que hacemos es afuera. Pasa la fundición de impuesto de activo. Bueno, eso ya lo he dicho ya antes, ¿no? Meticulosidad, tanto el peso necesario, una botella de plástico de agua mineral, la tenemos ahí, de 500 mililitros, porque vamos a hacer medio litro, que pueden hacer, yo hago mis soluciones en litro y medio, sobre todo de sales inorgánicas que no se deterioran con la luz ni con nada. Y una jeringuilla de 60 mililitros, porque es la más grande que yo he encontrado, no es la más grande. Método, es lo que he dicho antes, si vamos a preparar 60 mililitros, o sea, si vamos a utilizar una jeringuilla de 60, se divide el volumen total de 60 y da 8 y pico. Entonces son 8 veces la jeringuilla más 20 mililitros para completar el volumen deseado. Cargar la jeringuilla con algo de grifo previamente en un bote. Lo primero que hay que hacer, se carga parcialmente y se le extrae todo el aire que tenga, porque el aire es poco volumen y no engaña. Y mucho cuidado con el pitorro, porque el pitorro no está, ya he visto yo jeringuillas que tienen en el émbolo un saliente que ocupa el espacio del pitorro, con lo cual esa jeringuilla todo lo que mide es neto, está bien. Entonces, una vez que el pitorro está lleno de agua, se vuelve a meter dentro del cacharro, se llena entera y ahora se atina hasta los 60 mililitros. Aquí hay 60 mililitros más el pitorro, pero como el pitorro te va a quedar cargado de agua siempre, pues nos da igual, siempre se va a mantener cargado. La echamos aquí, no a mucha velocidad porque se produce cavitación y nos afecta al pitorro tiene que cargar. Con lo cual lo que yo cargue ahora son 60. Y como un boli al lado le hago una rayita. Pues no me puedo ponerlo ahí y después acordarlo. Pues esto 8 veces. Mientras tanto puedo llamar, ¿se me ha colado una burbuja? No te lo queda ahí. Esta tarea hay que hacerla fina, porque de esto va a depender luego la disolución que vamos a preparar. Los que nosotros usamos, Alberto, el nitrato, el potasio y el fosfato, básicamente, se pueden dejar a la luz. Hombre, si no la dejas, ¿tú sabes qué pasa con la luz, con las sales minerales? Una cosa muy sencilla. ¿Qué le pasa a un bote con una sal que tú lo pongas a la luz? Sí, ¿verdad? No, algo más sencillo todavía. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo lo digo porque me ha pasado. Coge algas, ¿no? Y si hay algas ahí es porque han consumido parte de lo que había dentro, con lo cual ya esta introducción
no está como tú quieres decir. Eso es de pejiguera, pero es que a esta ciudad hay que hacer pejiguera. Pero no hace falta frío, ¿no? Simplemente opaco, ¿no? El bote. Un bote de nitrato, fosfato, sulfato, carbonato. En un sitio normal, que no tengamos algo, no le pasa absolutamente nada. Van 3. No, además, lo único es no precipita, ¿no ve qué? La mayoría de las sales que usamos son especialmente estables en disolución. Con lo cual ni precipitan, ni cogen hongo, ni les pasa nada. En mi caso, por trabajo, estoy de lunes. Yo estoy haciendo la rayita aquí con los demás. Usted habla. A ver qué te parece esto. En mi caso, por trabajo, de lunes a viernes estoy fuera de Sevilla. Sí. Entonces, a uno de mis hijos le dejo preparado 5 botecitos, ya con su dosis mezclada, nitrato, fosfato, ¿vale? Entonces, yo no observo en ningún caso, todavía en la habitación, como puede estar esta, ¿vale? No veo ningún caso que se le forme. No veo nada. Es decir, una semana, con las dos mezcladas, como no tienen reacción ninguna. No pasa nada tampoco. ¿Y la neblina que se forma en alguna disolución? ¿Una neblina blanquecina que se forma en algunas disoluciones? ¿Es que no se ha disuelto bien, por ejemplo? Nitrato, por ejemplo. Una neblina, pero que se mantiene o que se va con una... Sí, además que se va abajo y sí, que se mantiene. Raro. Nitrato malo. Claro, hay una gente ahí ha precipitado algo, ahí ha pasado algo. Lo que está haciendo ahora mismo, si lo bajan más, si lo bajas entero, para que con las manos nada se me va. lo que yo hago, por ejemplo, para medir, con esas genéticas, yo lo que hago es, dejo hueco aire dentro, le doy la vuelta y le doy la línea. Marca 50, por ejemplo, ¿no? Y ahora paso de 50 a 10, voy bajando, cuando llega a 10 corto, y a 40. ¿Eso es también exacto? Eso se llama en química utilizar un dispositivo de medida de doble enrase. Eso es perfectamente válido y además, si te digo, está más fiable que lo que estoy haciendo yo. Eso se llama doble enrasado. Otra. ¿Cuánto es? Bueno, la verdad que ahora... Se me pone ni pues yo es que esto lo voy a hacer así... Me acabo de mover a la caseta por la botella, ¿no? Porque es normal, porque es nitrato. Y no que utilizan un potasio, nitrato, fosfato, quitan los componentes fríos. No la fuerza del nitrato con un colorante. No, hombre, no pasa nada. Concretamente, por ejemplo, tenemos más oída, sí, es una bota derecha. Pero en presencia de 5 minutos otros está transparente y es más. En el nitrato precisamente, en el fosfato. Pero que no tiene sentido, ¿verdad? No, si te... por ejemplo, como ya el fondo de la botella, que te queda la piedrecita con el nitrato no queda nada. Sin embargo, en el potasio y es para añadir, no pasa nada. Y en el fosfato queda largo sin que yo solo que hago es meter la jeringuilla al fondo. Me queda una y lo saco. Yo agito siempre la botella antes de abonar. Sí, ¿sabéis pero por hay qué? una que Yo meto la otra crea yo meto la blanca y al tiempo también, sí. y que a lo mejor es del agua de homogeneidad vengo no es 0%. ¿Qué tú utilizas agua de destilada? Yo tengo mi aparato de igual que a mí, entonces la próxima vez daré las mezclas con... Yo le he hecho a ver cuántos microcímetros. Bueno, pues aquí tenemos ya 460. A mí que nos están engañando la de las energías. La próxima vez utilizaré. Vamos a ver si yo tengo que apurar de nuevo. Me falta 20 minutos que yo generalmente hubiese cogido una jeringuilla más chica para llegar a meterle 20 minutos. Pero verá que tampoco. Manolo Ordenita, ¿sabes quién es? Trabaja bueno, el pitorro, ayer. Yo no quiero el pitorro para nada porque se pasa en fábrica la sala. Y se ve el paso de bueno, siguiente. Rotulador de tinta permanente. Mira, una cosa muy importante es esto. Ya me voy a saltar para esto. He hecho una cosa muy mala. Y es que la botella tiene un bollo. Y el bollo de la botella modifica el volumen, como es normal. El bollo hacia adentro, la botella tiene menos volumen. Supón
que en el camino, mientras estaba haciendo la disolución, el bollo se ha quitado o ha entrado, ya eso no digamos eso. Ya no estoy trabajando correctamente. Bueno, mientras estoy hablando no pasa nada. Lo malo es que este bollo se haya producido en un momento en el que yo no me he dado cuenta, ¿no? Yo, como no me gustan los bollos, me gusta más la viena, le voy a pegar esto un toque, esto es una transfugia y una guarnilla, en fin, lo hago para quitarlo. Y ahora se coge, se pone en una mesa perfectamente engrasada y se le hace una raya exactamente. Se suele elegir siempre cualquier líquido en un recipiente genera un menisco. ¿Sabéis lo que es el menisco dentro de...? No. La ola, ¿no? Digamos. La cuña al filo, ¿no? El menisco se produce debido a la tensión superficial de los líquidos. Yo tengo aquí un tubo de sal y echo agua, lo voy a exagerar, ¿eh? El agua en la superficie rota esta forma. Entonces, en principio, o sea, lo que interesa a la hora de tener una referencia es poner el ras del agua que coincide con la parte interna del menisco. O sea, aquí es donde habría que hacer la señal. Para no liarse, si lo que se echa es siempre lo mismo, para no liarse, aquí no hace falta, porque tampoco especialmente exagerar el menisco. Yo suelo hacer, concretamente en el test de potasio mecánica, siempre hago dos marcas, la inferior del menisco y la superior. Y cuando hago una prueba, contemplo también estas dos marcas. Eso depende ya también con el boli tan fino que lo haga. Y lo hace con un boli Bueno, pues yo ya he hecho la marca y ahora pongo aquí que son 500 mililitros. Bueno, pues esta botella está ya fuera. Cuando vayamos a hacer una disolución, el agua ya se puede tirar, porque únicamente nos ha servido solamente para reconocer este volumen de 500 mililitros. Ya la botella está preparada. Aquí se puede recurrir. Está preparada ya para meter la disolución. Bueno, avanti esa cabeza de quilla, invertir, llenar las semillas sobre esta, escribir un papel para que no me equivoquemos. En fin, esto ya depende de las señas que tenga cada uno. Yo soy fatal y todo es lo mismo. Y ahora marcar el nivel alcanzado con un indeleble y escribir por una escolar, con los señores. Preparación de la discusión para la fertilización. Nosotros vamos a hacer que al final la dejo, porque hay como quisiera la discusión para un acuario o para lo que sea. Nosotros vamos a hacer una distribución de nitrato potásico de 60 miligramos, perdón, de 60 gramos litros. Como tenemos solamente 20 litros, vamos a hacer la mitad, 30 gramos de litro. Para nosotros los aficionados, que hablamos mucho en nuestra labor de miligramos litros, en la disolución, cuando hablamos de cuando hablamos de miligramos litros, lo que sea. Si son 60 gramos litros, también son 60 miligramos mil litros. Lo digo porque a veces, a la hora de hacer las cuentas, aunque yo sé que usáis una calculadora que es más área por ahí, y no tenéis que marear, pero que es bueno saber que una disolución de 30 gramos litros también es de 30 miligramos mil litros. Y por miligramos cada. Una pregunta, Alberto, tú, tradicionalmente, a donde inventaste de esta historia, siempre has recomendado esa cantidad de gramos en la disolución. ¿Es por alguna razón especial? Pues depende. Trabajar con disoluciones poco concentradas es menos peligroso que trabajar con concentraciones elevadas. ¿Por qué? Porque un error se multiplica por mucho. Si tú tienes una disolución sin llegar al límite de saturación de un soluto en una disolución, porque cada sal tiene un coeficiente de solubilidad. Yo no sé indicarte cuánto es, pero no puede ser porque te dé la gana. Llega un momento en el que la agua está saturada y ya no supera nada. Cuanto más concentrada sea, en un error de lo que sea, más se nota que si, porque el volumen de error vamos a considerar que es 1 mililitro. Se equivoca en 1 mililitro, por lo que sea. Si la disolución es más liviana, el error en la cual es más chico que si la concentrada. Yo siempre recomiendo hacerla poco concentrada. Esta para mí es muy concentrada. Claro, siempre menos concentrada. Me gusta. Bueno, pues la operación hay un folígrafo por ahí.
uno normal, y esto que hemos hecho dos, necesito dos. Primero voy a ver por qué necesito dos. Está chupado. Necesito dos porque yo no peso nunca en el tablillo directamente. Yo peso siempre sobre un papel. Como el papel pesa, tengo que poner en el otro lado otro papel más o menos igual para que no se me... para dejar la balanza previamente tarada. Ahora viene la calibración. Yo soy una alta cuentista, no juro que me disculpéis porque todo. Ahora lo primero que tengo yo que ver es que los papeles pesan lo mismo. Proceden del mismo cuaderno y demás, pero no pesan lo mismo. Entonces, todos los dispositivos estos permiten una calibración, pues hasta que no se quede esto en el centro. ¿No te dejas crear una pesa en uno de los maletines? Además me da igual, o sea, lo que hay de ahí, una vez que yo lo equilibre con los papeles, me da exactamente igual lo que hay. Entonces esto lo que tiene son dos tuerquecitas y cuanto más al extremo le lleve, más pesa. Eso está ahora perfecto. Luego, si yo pongo en un lado una pesa de 20 gramos y otra de 10, lo debo tener aquí, esta balanza se va a equilibrar cuando en este lado hayan 30 gramos. ¿De qué? De nitrato potásico en este caso. Esa balanza melón es más cara que la que nosotros compramos. Claro, eso se ha puesto muy barato, pero esto era más barato todavía antes. No pasa nada, porque la actualidad tampoco. Esto es más una historia vinculada con el laboratorio, con la ciencia, que con la acuariofilia. Para que a mí me gusta hacer las cosas así. Cuando tú vayas aquí, yo quiero usar comprarlo. Es más, esta escuela. Más que el libro para un peligro. Ojo con las sales son muy higroscópicas. Quiere decir que retienen con mucha facilidad la humedad. Las sales tienen que estar en un bote perfectamente cerrado, porque si no, a la hora de pesar, nos creemos que estamos poniendo una masa determinada y en esa masa va agua, con lo cual estamos poniendo menos sal que la. Aquí no me ha permitido el lujo de echar. ¿Yo qué hago? Al principio he echado el guacho, viendo la medida. Ya se está enterando así más. Bueno, con esto me traigo una cucharita para terminar finamente, pero con el envasillo se puede afinar perfectamente. Sensación, voy a hablar. Estamos que pendientes, como te pase se va a enterar. Me pasa un poquito. Lo importante es cómo va a quedar al final. Me puedo colar ahora, pero no tengo ni una cuchara, de eso ya me ha colado. Bueno, me ha colado un poco, bajo unos platillos, para no afectar mucho al tema tengo esto, más o menos, que espero que no vaya a colar más, efectivamente. Y ahora ya sí he hecho con muchísimo cuidado, pues ya sé que defino. Me parezco al tendero de la esquina de hace 40 años. Cuando me pasa por un lado. Aquí tengo un terrorcito que me va a dar la pata. ¿Esto es lo que le llaman abonado de pulsaciones? Debe venir vosotros con las ropas peristálticas. Ya están tirados. Ya los tengo echados. La tensión. Los parlamentarios son la mesa. Los soplillos me están buscando esto. No flute, esto te va como. Sí, mujer, déjame yo que tengo mi libro de agua. ¿Qué te coste? No está muy bien hacerlo con los niños por medio, ¿no?
Ahí está. Todavía pesa más arriba. Un poco, pero pesa más. No lo veremos. Ya lo había esperado. Todavía le pesa que una poquito. Un poco más, pero algo más pesa. Lo veo en los vaivenes. Ya que los vaivenes llega más para allá que este. Y el que se queda en el papel, ese que se encuentra también. Ese también necesita ahora. O sea, con una brosita limpia. Si estuviera pesando algo más delicado, ahora que estamos empezando a lanzar más groserillas, más. Bueno, pues esto ya, más o menos. Está bien pesado, ahora para que me caiga. Ahora, cuando interviene el matiz ese que os he dicho de soluto y disolvente, esto ocupa un volumen. Ahora mismo ocupa un volumen que se va a modificar una vez que le caiga agua. Alrededor del hormón, que me han dicho que está el papel tú. Con lo que estás haciendo me estás diciendo que hay que echar primero la sal y luego el agua. Hombre, está claro. Entonces la mezcla no es 500 mililitros, ¿no? Claro. De disolvente, hablemos con propiedad. Bueno, porque lo he dicho antes, esto ocupa un volumen. Por lo tanto, esto no va a llevar medio litro de agua destilada. Va a llevar lo que lleve. Ya no tengo que manejar el medir, porque ya está previamente calibrado. Ahora yo, ¿qué suelo hacer? Pues echo agua hasta 2 tercios más o menos de la botella. Algo ya. Que toca las maracas. A lo alto. Que se ponga frío. Bueno, otra cosa. Confiamos en que esta sal tenga un suficiente grado de pureza. Es decir, las sales no tienen. En la calculadora que yo tengo hecha no está consultado esto y quizá la regla. Esto hace una reacción endotérmica. Eso se pone más frío que una rata. Roba acabo del medio, está frío. Hay otras reacciones que son exotérmicas, que quieren caer más movimiento. Bueno, y aquí es cuestión de práctica. Este nivel de votación no me está gustando. A ver si ahora lo explicaré a ver un modo de la tuya. Bueno, pues nada, es que mucho frío. Hacer unas altas frío y a mí tampoco me pasa eso de. Eso tiene que quedarte cristalino. Pero a ratito. Nunca me ha pasado con el nitrato, ni con ninguna sal inorgánica. Que no se dé fosfato ni nada. ¿Tienes el proveedor? Tengo un saco para tratar. Pero un saco. Pero no será de un solo agrícola esto. No, esto no, pero es normal. No le damos todo tampoco. Uy, a ver si no está vendiendo la moto, ¿no? Toda figura que estoy haciendo se puede ir al carajo porque la hacemos pura. Todas las figuras que estamos haciendo, si las hacemos pura, no vale para nada. Hay que comprar la sal, que esta sal es muy barata, en un sitio donde al menos no ven la proporción del porcentaje de pureza. Lo que se compra en Dalmau, en Barcelona o en Riesgo, en Madrid, que suele dar el porcentaje de pureza de la sal. Riesgo también que... ¿Qué? Riesgo también. Ah, lo digo. ¿A todo riesgo? No me gusta este nitrato absolutamente nada, ¿eh? Hay una forma más rara. Nosotros siempre preguntamos que no. No, que lo explique. Es que esto no es normal. Vamos a dejarlo un poquito. Vamos a hablar. Sí, no, esto en poco tiempo se pone cristalino. Pero el lo utilizo, porque yo utilizo actualmente, utilizo uno de los calculos de ahí arriba. Aunque estática funciona. ¿Qué? Aunque estática funciona. Aunque estática funciona, pero... Pero sí, no te puedes fiar
No le lleva un certificado de que ahora me molesta, me gusta un poquito la semilla esa que no se deja de no está bien tirado con la cerveza. Bueno, pues pasando de la espuma, ahora hay que engrasar. Engrasar es más difícil con espuma que sin espuma. Pero más o menos. Ponlo con la jeringuilla, te va a pasar. No, aquí no he dicho con la jeringuilla. Que se viene abajo todo. No, se le quita prácticamente. Después, si lo mueve un par de veces más, se le quita la forma. Yo ponemos nervioso con esto aquí. El agua esa es agua. Exactamente hasta la marca. El agua es agua. Desmineralizada. ¿Esa desmineralizada? Está así. Bueno, pues ya está hecha la disolución. Bueno, supongamos que es desmineralizada de verdad y demás. ¿No? Pues aquí tenemos 30 gramos en medio litro de agua. Ya lo único que hay que hacer es coger la calculadora. La calculadora lo único que hace es transformar en volumen completamente del ion que nos interesa, que en este caso es el nitrato, transformar lo que hay aquí de entrada, que aquí hay nitrato y hay potasio. Otra cosa muy importante respecto a las sales iónicas, las sales en definitiva, es que aquí, como lo que hay es agua, no lleva ningún mineral, y hemos echado nitrato potásico, aquí ya no hay nitrato potásico como tal, aquí hay iones nitrato y iones potásico, que están asociados, están juntos por su carácter eléctrico. Pero en el momento en el que esto lo echamos en un acuario, en donde hay otros cationes, donde hay otros aniones, al final en ese agua hay una nube de aniones y de cationes. Ya el nitrato potásico, cuando está en el acuario, es nitrato y le da la mano a lo que sea. ¿Cuándo hay? Es que esto que viene ahora lo digo por la gente que ya no está acabando. Hay iones que son muchísimo más inestables en función del catión que se le acerque que otros. Concretamente los monovalentes son muy estables. Nitratos, cloruros, no me acuerdo de más, son muy estables y esté alrededor del catión que esté, no le pasa absolutamente nada. Pero hay otros aniones, y como por ejemplo el ion fosfato, que es muy inestable en función del catión que tengan al lado. Una vez que ponemos fosfato dentro del acuario, por ejemplo, y en el acuario hay calcio, por ejemplo, el fosfato cálcico es completamente inestable. Es casi tan inestable como el carbonato cálcico, el mármol. Entonces, cuando se pone fosfato en el agua, insisto, y hay cationes cálcicos, ese fosfato desaparece como tal, porque precipita, y una vez que una sal precipita, no está disponible, no es móvil, no es translocable para producir las plantas. Por esto, cuando hemos tenido acuarios con la calama, echamos fosfato, hacemos té y el fosfato va desapareciendo. Desaparece el fosfato como ion móvil. Está ahí, va a estar acompañado de una molécula de calcio, por ejemplo, que se da la mano y no quieren agua, se hacen sólidas de nuevo. Desaparecen porque precipitan. Pero no absorbe luego las plantas. No, claro. La planta absorbe únicamente lo que está en agua disociado en forma iónica. Se queda en el sustrato, digamos, ¿no? Se queda donde se quede, pero que no es móvil. Donde se quede, esto la planta no hasta que se satura. ¿Cómo se llama de saturar la calama hasta que cuanto más, si tú con un agente precipitador estás eliminando de la calama los excedentes que hacen que precipite, llega un momento en el que la equilibra. Bueno, pues ya tenemos hecho la entrada de la izquierda, que viene la botella. Esto no lo he hecho yo. Una pregunta. Yo como aquí ahora mismo
el medio litro de agua no es tanto, ¿no? Porque lleva 30 gramos de... el medio litro. Después te quejas de que en Irene no te deje tocar acuario. ¿Sabes? Es que... Hemos hablado en las disoluciones de donde hay un borrador. Está debajo de... Para preparar la disolución, toma el nombre de disolución. Hace falta un elemento que se llama soluto, que es la sal. Y otro elemento que se llama disolvente. Eso es aquí, lo que nos van a aumentar los disolventes de la pintura. La conjunción de estos dos elementos hace esto mismo. Entonces, el volumen que yo preciso es este. Por lo tanto, el volumen total será igual a volumen de soluto más volumen de disolvente. Volumen total o volumen de disolución. Por lo tanto, yo en el bote, como primero es el sal y luego es el agua, una vez que empieza a disolverse esa sal, ya se convierte en disolución en lo que yo misma hice. Exacto. Lo que no lleva medio litro de agua. Lleva medio litro menos el volumen que ocupa la sal en estado de disolución. Porque la sal, cuando no está disuelta, ocupa un volumen que es mayor al que ocupa una vez que está acompañado del agua. Aquí viene la cantidad de la Bueno, nosotros podemos abonar de dos maneras o otra. Con las maravillas que nos hacen las casas comerciales que venden verdaderas panaceas, o con abonos que nos hagamos nosotros mismos partiendo de la sal en concreto, que es la que va a necesitar el acuario. Quiero decir, los abonos comerciales no pueden llevar otra cosa que no sea la misma que nosotros le vamos a poner haciéndolo de forma casera, la misma. Entonces los fertilizantes comerciales son más caros que los preparados a partir de sales. Desconocemos totalmente las concentraciones usadas porque nadie dice con fidelidad lo que lleva el abono. Y además mezclan generalmente distintas sales en concentraciones que no tienen por qué ser racionales. O sea, hay mismas que te dicen, tú le pegas una pulsadera de esto, quita. Yo no estoy echando ahí. Lo estoy echando, vale, me dicen, está echando potasio, está echando nitrato, está echando fosfato y está echando lacto. Pero, ¿qué proporción de cada uno hay ahí para que sepa lo que estoy echando? Insisto, todo este rollo mío es por tener. Porque guarda relación la causa con el efecto. O sea que si te va bien y te gusta hacerlo de una manera determinada, no pasa nada. Pero si tú quieres saber lo que has hecho ante una situación extrema de acuario, que tú quieras comprobar, nada mejor que saber qué has hecho para que cuando hagas algo tú tengas nada. Justamente de eso se trata lo que estoy hablando. O sea que no es que yo, por ejemplo, no me compro un fertilizante de no me gusta, es más lo que puedo preparar. Es cierto, Alberto, que el día que se abona con fosfato no se debe abonar con hierro. Si es muy preciso, te digo sí, pero yo lo hago siempre en todo el caso. Todo el mismo día. Es que no pasa nada. Depende del hierro que eches, ¿no? Te cuento. Una molécula de fosfato se encuentra con unión férrico, unión de hierro ya oxidado y automáticamente precipita. Ahora que las concentraciones que usamos son tan ridículas que dentro de un acuario es como jugar a pelón. O sea, cuando los niños van a coger moneda en función de, quiero decir, que se puede dar todo, pero es mucho menos probable debido a la cantidad de
elementos químicos que hay ahí dentro. Entonces, un ion, o sea, un anión necesita un catión al lado para sentirse estable. O sea, así, por cada anión hay un catión. Y si el anión es diferente, hay dos cationes más valentes. Eso es química básica. Pero a lo mejor el hierro está en este rincón, por decir algo, y el fosfato está en este rincón. Suponte que hay dos nada más, dos elementos. Y por ahí hay millones de nitratos, de bicarbonatos, entonces la casuística no nos dice que con facilidad se encuentre ese ion por el otro. Teóricamente no se debería hacer, no es lo suyo, porque el ion fosfato en presencia de hierro precipita, pero que no pasa nada. ¿Media hora? Media hora. Que tenemos media hora, antes que me decía que parar. No, sí, ordenar. Fertilizantes preparados para aficionados, más económico, lo comercial y uno. Avanti, déjame. ¿Dónde haya esta zona correcta? Conocimiento absoluto y preciso de las concentraciones usadas, porque he dicho porque es un que lo hago ya para ir leyéndolo previamente como probamos. Nosotros sabemos que estamos haciendo. Y conocimiento en todo momento de las tasas consumidas por la alcohol. Eso es muy importante si se quiere llegar a una sobre la demanda de las propias plantas. A mí no me gusta tener una playa como almacén de nada. A los peces no echan un bote de comida de la coma. No lo comen. ¿Y por qué? Porque hay un fenómeno terminado por medio. La comida se pudre y la para caer. Lo mismo pasa con las aves. Porque es que, tanto vienen las bombas pelicáticas, famosas. Con más frecuencia se lleva a cabo la hora, mejor para la playa, porque va a sentir los traumas. Yo completamente ahora pero entonces, una pregunta, con respecto a la cuidado, se ha hablado de no abonar por lo del hierro y fosfato, ¿vale? Pero yo que tengo una rutina de abonar a diario, pero no hace nada. Que no es una rutina realmente, ¿no? Es que ahora como se quiere dar. La sal, en función de la mineralización, en función de la mineralización total que tenga, vamos a imaginar que hay una nube de elementos químicos, y donde abundan lo que predomina, el sodio, el calcio, el magnesio, nitrato, sulfato, cloruro, eso abunda. Mientras que hierro y fosfato están menos presentes en estas aguas. Entonces, casísticamente es difícil que un ion fosfato se una a un hierro para que se quede, porque por medio hay muchas más cosas que son barreras para que se mueva, barreras eléctricas, para que se mueva un ion. Porque tú tienes carga, si tú tienes un ion negativo aquí, una carga negativa aquí, y esto está lleno de cargas positivas, este es un mal de la película. Y aquí tenemos una positiva que también es mala de la película. Esta carga negativa tiene a su lado una positiva para que esté contenta. No va a ir buscando a esta. Como la busque y la encuentre, se van a cargar a la otra. Es mala. Pero es muy difícil de tener eso. Y de fácil preparación. Y el más entretenido. La calculadora esta. Una cosa. Esta calculadora que la hice yo hace unas tiempo. En la calculadora no se distingue la concentración de abono que quedamos echando a la toalla. Esta calculadora lo único que hace es transformar en volumen usable como un equilibrio la cantidad de un millón, del que sea, nitrato, por ejemplo, que hay de una distribución de nitrato-potasio. Aquí hay nitrato y aquí hay potasio. Entonces yo quiero poner solamente nitrato. La calculadora me dice de esta distribución cuánto tengo yo que coger para poner una concentración determinada de nitrato. Lo único que hace es transformar en volumen. Mira, además la calculadora tengo exactamente la distribución que hemos hecho. En la parte superior están los relativos de distribución, desglosar los elementos que lleva, y ahora, bueno, aquí no sale, pero en la cabecera de la calculadora está el volumen de la clave. El volumen de agua es esta, no el volumen del armazón, el volumen de agua de la cual.
Y la calculadora dice, pues yo quiero que tenga a partir de este momento, que va a ser el nivel regular, 1 miligramo litro de nitrato, de bionitrato, ya no de nitrato potasio, de bionitrato, ya descontamos el potasio, que es lo que hace la calculadora. Con ese miligramo litro de nitrato, la concentración en el acuario de nitrato potásico sumado es de 1,63. De nitrato es de 1, que es lo que está arriba, y de potasio es de 1,63. Por lo cual, de esta disolución, para yo tener en ese acuario que tiene los litros que tenga, lógicamente, el volumen del acuario va a repercutir en que si quiero 1 miligramo litro, el volumen de abajo suba o baje, pues me dice que de esto que yo he preparado, tengo que echar 2,72 litros. Esos son los litros de la calculadora, no hace falta. Ni ahí se habla de frecuencia al grano, ni de cuánto hay que echarle, porque se depende de cada uno. Entonces no lo podía controlar la calculadora. Lo que sí hace la calculadora es que las sales que llevan potasio, el potasio dice que hay que añadirle una concentración de 1,3, 1 respecto al nitrato y nada, pero eso hay que averiguarlo. A la hora de añadir potasio realmente no nos basta solamente con el que añadimos con el fosfato y con el nitrato, que ambos sales llevan potasio como catión. Hay que añadir algo más. Pues en esta calculadora, esto es fosfato, que es lo mismo de antes, pero también, como estamos añadiendo el fosfato potásico, el potasio también aparece dentro de esta forma, se está añadiendo al agua. Bien. Ahí se ve, pero miremos cómo repercute, que no lo sé hacer de entrada, un 40% del potasio en la forma fosfato entra con el fosfato. Mientras que el potasio, cuando se añade por nitrato asociado, la relación es mayor, es del 63%. Bueno, en definitiva, eso es una anécdota. El potasio que yo tengo aquí con base de sulfato, pero se puede utilizar la base de carbonato, por ejemplo, o lo que se quiera. Tampoco es recomendable, dejar sulfato, ¿no? Roberto, por curiosidad, ¿por qué es sulfato? Es muy bien, porque se utiliza, yo por ejemplo utilizo carbonato de calcio. Pues no, el azufre es necesario para las plantas, pero las aguas de abastecimiento llevan suficiente azufre. Y de alguna forma los bicarbonatos, pues yo he tenido el acuario muy bajo de bicarbonato, tengo un cache muy bajo y he preferido echarle carbonato, aunque ahora me he hecho sulfato. Eso ya depende de cómo se quiere la planta. Pues en la parte del potasio se ve aquí en la zona intermedia cómo previamente por adición del nitrato y por adición del fosfato ya tenemos 0,67 acumulado. Ya de entrada tenemos 0,67. Si tú le quieres añadir, si tú quisieras añadir al acuario 0,67 unidades por litro, no tendrías que añadir potasio adicional. Pero como queremos añadir más, queremos añadir 1,5, pues hay que añadir la diferencia de lo que había con lo que vamos a poner de sulfato. Concretamente 0,83, que es lo que vamos a añadir de forma sulfato, que se traduce, con una disolución hecha de 30 gramos en 500 mililitros, se traduce en 3,09 gramos. Para que lo preguntamos así de momento no. En un acuario plantado, pero con muchos peces, un acuario comunitario, donde no hay ni nitrato ni sulfato, digamos que, ¿cómo si yo el potasio tengo que echarle como uso de calculadora? Digamos, calculo los nitratos que tiene y lo pongo en la calculadora para saber el potasio que tengo que echar o eso es complicado. Ahora, digamos, ya hay que potasio. Ya no es ninguna. Eso arroba, ¿ves? O sea, tú vas a seguir lo que no va a renovar. Cuando no había antes de potasio, es muy complicado el sistema. No, complicado porque no está pillado. Pero ya que hay que hacer potasio, lo puedo saber. Perfectamente. Introducir abonado racional en el color. Abonamos en función de lo que come la planta. No mantener la cual con lo que no te apoya. No te apoya porque las algas son una
Las algas son antagonistas a la temperatura, se aprovechan del desequilibrio de la mirada. Se debe a un concepto de ecológico que se llama fundación ecológica. No se debe, así que llega a la hegemonía a la hegemonía predominante dentro de un ecosistema. Lograr la hegemonía de las plantas de la cual a través de la tranquilidad y la salubridad, propiciando grandes tratados. Filtración generosa y reducción de los superficies. Conocimiento del consumo a través de test comerciales calibrados. Los test comerciales son buenos, sí, ante una concentración. Digo yo, son buenos, sí. Un mismo test delante, o sea, evaluando una misma concentración, que eso se puede hacer a través de disoluciones preparadas, dan el mismo resultado. Y también son buenos si en el tiempo se mantienen estables. Cuanto más estables sean los test en el tiempo, más fino es el proceso de medir. Hay test por ahí, no sé cuál, que tienen que ser súper precisos en el tiempo. Si lo haces 20 minutos más tarde, ya tiene otro color. No es un coñazo, que búscate que se mantengan en este color durante el tiempo. Por muchas razones. Una de ellas se debe al calibrado que esta charla con el poquito del medio damos, del calibrado que yo no tengo ayudar. A lo que iba con los test. Los test, en principio, lo único que hacen es que cambian el color con concentraciones distintas en un nivel determinado. Es lo único que sabemos. ¿Por qué? Porque las tablas de colores que nos venden no coinciden con la realidad. Nosotros cuando compramos un test, lo primero que hay que hacer es calibrarlo. Y para calibrar un test, eso lo vamos a hacer una charla que prepare la asociación, vamos a calibrar uno o varios test. Y una vez que lo calibra, si la firma a la que tú vas a comprar el té es buena, se supone que un mismo té de cera de nitrato aproximadamente siempre va a medir igual respecto a esta calibración que utilizaste originalmente. Yo de todas formas, al tercer té, o sea, yo compro un té de nitrato y eso dura mucho tiempo, pero el siguiente no lo calibro, y el siguiente a lo mejor no, pero otro sí lo calibro de nuevo, por saber más o menos cómo lo consigo. Una vez que esté calibrado un té, porque además la calibración se lleva a cabo a través del ojo de uno. Uno es que dice, aquí hay para el mismo tricolor. Y como tu ojo siempre va a ser lo mismo, a la hora de evaluar luego una concentración de un agua determinada, pues te está diciendo exactamente lo que te digo en principio de la calibración. Es decir, que un test que funcione correctamente y se calibre puede ser tan preciso como el material de laboratorio más preciso que haya. O sea, que un test de cera o de JBL puede ser material de laboratorio. Ahora vienen los entrenados y te están diciendo que lo sea la basura. ¿Okay? De la basura que sea parte de la basura, lo que no es. Como ahí, a la hora de medir, usted se comporta y está midiendo siempre como usted, que llaman ustedes, lo que es más reactivo. Usted puede ser un elemento de laboratorio, perfectamente. ¿Cómo lograr una buena evaluación? Su pago, que es una cuenta de su contenido. Se comienza conociendo la concentración de los nutrientes de valor de los test calibrados. Parte de que tenemos test calibrados, pero no va a entrar en lo que estamos hablando. Se puede ver en otra charla, se puede ver en otra charla. Pero lo primero que tenemos que saber es qué tiene la cual. Vamos a centrarnos en nitrato. Antes de abonar, según el protocolo de demanda de nutrientes por la planta, tenemos que saber qué hay ahí. ¿Qué hay? No sabemos qué hay, por lo tanto, no podemos saber cuánto va a consumir la cual. O sea, ese dato lo vamos apuntando aquí. ¿Qué hay en el acuario? Nosotros no sabemos, vamos a abonar con nitrato. Para saber lo que hay, un té con la ayuda de un té calibrado, pues se hace un té y decimos, aquí hay, aquí es lo que podemos hacer. Es conveniente, así siguiendo con el curso de nuestro cuento, a la hora de hacer las cosas, hacer evaluaciones a la misma hora
O sea, si nosotros pretendemos saber cuándo es un acuario y nos basamos en el periodo del día, por decirlo de alguna manera, si hoy hago el test de evaluación inicial de que hay en el acuario, lo hago a las 9 de la mañana, mañana cuando vaya a venir también trato de hacerlo a las 9 de la mañana, porque estamos actuando como consumo por día aproximadamente. Se anota en un cuaderno la fecha y la hora, así como la concentración de los nutrientes evaluados, previamente a la jornada. Una vez hecho los test, se añade al acuario una cantidad racional de nutrientes. Más o menos, por relación con otro aficionado, podemos saber cuánto puede, eso no lo va a pasar la primera vez. Nosotros no vamos a saber cuánto consume un acuario. Pero que más o menos por relación con otros amigos, otros compañeros, podemos saber cuánto consume un acuario de una determinada y de una forma media, ¿no? Pues yo me voy al revés a decir que este acuario aproximadamente va a consumir 2 miligramos litros de nitrato. Eso es a priori, ¿no? Estamos con los nitratos. Al día siguiente ya hago. Es que te lo digo. No, perdón. ¿De qué yo recomiendo porque la ingeniería se camponía digo ya? Solivencia. 2. Añadir 2 miligramos litros de NO3. Por lo cual, aquí pongo la típica cadena de la suma, vamos a tener 2 miligramos más lo que hubiera. Me voy a inventar que éramos 4, ¿vale? Le di al principio y tenía 2. Por lo cual en el acuario había, en el momento de yo echar el abono, habían 4 miligramos litros. Al día siguiente, a la misma hora, como la canción de Vicente, ya hace de nuevo el test. Y aquí vamos a poner el consumo. En caso de no haber consumido nada, supongamos que la prueba no consumido nada, tendría que tener 4 miligramos litros. Y hacemos el previo 4 miligramos litros de este acuario, no tenía consumido nada. El valor obtenido a través del test del segundo día, restado al valor del día anterior, sumado a lo añadido, será el consumo. Por ejemplo, un día 1, vamos a hacer y ahí sí digamos, y yo hago, pero va a quedar así a correr. Ahora, añado, que puede hacer ese test, añado 2 miligramos. Pero cada cual tiene 7, ¿no? 5 más 2, 7. Al día siguiente hago un test y el test me dice que hay 4 miligramos litros. En un día la cual está jamás 4 miligramos litros. Así está. Se añade y ya sabemos nosotros que en esas condiciones el acuario a diario se come 3 miligramos litros de nitrato. Porque ya no tiene por qué hacer ahora controlar las variaciones de consumo que se da a la vez de consumo del acuario. El crecimiento de la fauna. Después de podar se abona. Después de podar se abona. Si es preciso, también se puede hacer un diagnóstico de la. Te lo va a decir, ahora sí lo reactivo.